El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Porque tanto imagen y semejanza son de Dios. ¿Qué quiere decir? Una persona es eterna. Si tú te alejas de Dios, vivirás eternamente alejado de Él. Si tú te acercas a Él, vivirás eternamente cerca de Él. El universo es lo suficiente vasto y grandioso como para ocupar los pensamientos de alguien para siempre. Qué poco sabemos de las maravillas de la creación. Incluso pertenecemos a este pequeño mundo y ante nuestros propios cuerpos y almas, la tierra, el océano, las bestias, los pájaros, los insectos, cuanto más todos los días sale algo nuevo y asombroso que nos hace ver cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Dios ha prometido grandes cosas para ti. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer. Tu moral, tu incredulidad, tiene que ser transformada por la moral de Dios y tu incredulidad por la fe de Dios, por la fe de nuestro Señor. La salvación de los pecadores no consiste principalmente en promover su propia gloria, sino que en ellos se manifiesta la gloria de Dios. Si me he hecho entender, una persona que ha cometido un acto horrible, Dios lo perdona, Dios lo perdona. Pero Dios lo perdona para mostrar su gloria y su poder. Así que tú debes honrar a Dios, debes alabar a su Señor, debes decirle: Dios, tú definitivamente eres sabio, eres santo, eres poderoso, que no miras mi condición, que no miras lo que hice, porque tus ojos de amor me han librado de todo pecado y de toda maldad. Ahora, pasemos al versículo donde dice: todas las cosas son creadas por Él y para Él, son de Él, por Él y para Él. Aquí hay tres preposiciones. Estas tres preposiciones, aunque tú no lo creas, son la base de cómo funciona el universo. Escúchalo. Estas tres preposiciones, de Él es autot, por Él di auto y para Él eis auton. Ahí vemos que se están evidenciando los fenómenos de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Segundo, la redención por medio de Él, la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y la providencia de Dios como la fuente de todo lo que hay, actuando también como un agente para Él. A Dios le plació crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. A Dios le plació que hubiera una forma de que el hombre fuera redimido de su desobediencia. Y a Dios le plació no tomar en cuenta tu pecado, porque tu pecado no es tomado en cuenta. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor, cuando tú le recibes como tu Señor, inmediatamente crees en Él. Una vez crees en Él, eres salvo, te constituyes en hijo de Dios
Y como hijo de Dios tienes un abogado que se llama Jesucristo. Así que la palabra encierra todo el plan perfecto de la evidencia de un Dios eterno. Con Él en todo, lo llena todo por los siglos de los siglos. Amén. Así que si tú has hecho algo grande, que quizás cada vez que alguien quiere señalarte ve la cicatriz, tienes que entender que cuando una cicatriz sana es porque ya la herida se curó. Esa cicatriz queda como una marca de que no vuelves y no puedes volver a pecar. No vuelves, no debes, no puedes volver a pecar. Porque vuelve y se sana o se abre la herida. Y pueda que esta vez no sane. Y es ahí donde se cumple la escritura. Ya no hay más redención por los pecados, sino una horrenda expectación de ardor y de juicio. Tú no puedes pecar, pedir perdón, pecar, no. Cuando tú pecas y pides perdón es porque hiciste un acto de mirar qué fue lo que falló, por qué falló, y no lo vuelves a cometer. Cuando hay un error en la casa, se daña algo, uno mira por qué se dañó. Entra uno a analizar cómo lo puede arreglar. Y una vez lo arregló, pues uno tiene cuidado. Así pasa en tu vida cristiana. Esta sublime expresión de glorificar a Dios, donde la palabra griega autos significa que la fuente de todo es Dios mismo y no hay otro. Por medio de Él, por medio para Él y por Él, dice la Biblia. Dice, de Él, por Él y para Él. Cierra el apóstol el capítulo 11, dándole la gloria a Dios. Llega a la cumbre más alta de la expresión diciendo, no hay nada que se pueda decir de Dios que no esté en Él o que esté contenido en Él, un plan perfecto. No hay otro. Él es enfático en el uso del pronombre para describir a quién es que indispensablemente se le debe dar la gloria. Se le debe dar la gloria por Él. De esta manera, dignamente, con una brevedad, solo igualada por su sublimidad, recapitula el apóstol todo el asunto. De Él son todas las cosas, como la eterna fuente de ellas. Por medio de Él son todas las cosas, por cuanto Él lleva a efecto sus eternos consejos determinados. Y para Él, que es la correcta traducción, Él son todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo y digo, ha hecho todo para que cuando la gente se maraville de ver, termine dándole la gloria a Él. Y es que el plan de salvación, que incluye a los gentiles, no puede haber otra obra más perfecta que un Dios creador se acerca al hombre, se hace una de sus criaturas, sin perder su esencia de Dios, lo toma a sí mismo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces toma a la persona, la incrusta en él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso la Biblia dice que debemos bautizarnos en Cristo. Eso estaba en Romanos 6. El bautismo es literalmente entrar en Cristo, morir al pecado y permitir que Él florezca en mí.
Así que el mismo Dios, como el arquitecto más grande, siendo Dios, no estimó cosa alguna, sino se despojó a sí mismo para hacerse un siervo y ir a la cruz del Calvario y llevar tu pecado. Mire que este capítulo es rico en las enseñanzas. Primero, es un consuelo indescriptible saber que en tiempos de la mayor decadencia religiosa y de la más extensiva apostasía de la verdad, la lámpara de Dios nunca se apagó. Porque vemos nosotros que el apóstol, al igual que el profeta Elías, se angustian de ver que no hay redimidos, que no hay personas que lleven la palabra, remanentes. Y el Señor le dice, no, yo tengo reservado. Es que yo soy Dios, chiquitos. Tengo reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. En el peor tiempo, recordemos cuando los profetas de Baal, ¿cuántos eran? 400. Todo Israel abismado en la idolatría. En este tiempo Dios tiene un remanente. ¿Eres tú? ¿Eres tú el remanente? Estamos viviendo una coyuntura delicada. Tú dejas de pensar en lo que otros dicen y te has puesto a orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero tú, basado en lo que otro ha hecho, has minado tu mente y te has llenado de amargura. Entonces hay que acabar y destruir. Y viene un progresismo comunista, que ahí sí será la tapa de la olla. Pero tóquele eso a alguien en su carne. No, es tiempo de creerle a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Segundo, se conserva este remanente. Así como se separó al principio las aguas de las aguas, es todo como un resultado de gracia. Eso lo veíamos en los versículos 5 y 6. Cuando los individuos y las comunidades, después de muchas e infructuosas amonestaciones, son abandonadas por Dios, siguen de mal en peor. Versículos 7 al 10. Cuando tu terquedad, tu desobediencia persiste, puedes llegar a perder el reino. Oh Saúl, él se deslumbró porque tenía sus complejos. Y esos complejos le llevaron a no reconocer su pecado y a decirle al profeta, ven, hónrame delante de todos. Yo la embarré, pero hónrame. No, tu pecado te confesé y declaré mi iniquidad. Dios ha preparado sus tratos con las grandes divisiones de la humanidad, de manera que ninguna carne se gloríe delante de él. Los gentiles y los judíos, cada cual en su oportunidad, fueron encerrados a la incredulidad. Pero para aquellos que están en su turno de creer, escúchame, en su turno de creer, pueden experimentar la misericordia que salva al pecador y lo devuelve de su error. Eso lo vimos en los versículos 11 al 32. Así como son las personas que creyeron desde tiempo atrás en el mensaje de Jesucristo, desde Abraham hasta nuestros días, somos justificados por la fe. Vuelvo y te repito, los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo desde Abraham a nuestros días, somos justificados por la fe. Eso dice Hebreos. Abraham vivía en tiendas poniendo su mirada ¿en qué? En la ciudad celestial. Hoy el cristiano, ¿dónde debe tener su mirada? En la ciudad celestial.
Así que seguimos siendo justificados por la fe. No de nosotros, sino en Dios. Tu condición es transformada por la posición de Cristo. Ya no vivo yo, me posiciono en Cristo. Muero al pecado, estoy en Cristo. Y una vez estoy en Cristo, soy perdonado. Cuando oro a Dios Padre, Dios ve a Cristo en mí. La obra de la cruz de Cristo en mí. La sangre derramada de Cristo en mí. Entonces soy justificado por la fe y soy perdonado. Vemos que solo por fe somos salvos. La salvación es solo por fe. Versículos 20 al 32 de este hermoso capítulo. Ya terminando, ya redondeándolo para iniciar el capítulo número 12. El pacto de Dios con Abraham y con su simiente natural es un pacto perpetuo que tiene tanta fuerza bajo el Evangelio como antes de él. Es por esto que los judíos, como nación, sobreviven aún, a pesar de que las leyes que en circunstancias analógicas han extinguido o destruido la identidad de otras naciones. Ellos se han dejado minar, pero el pacto sigue perpetuo. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Por eso los judíos como nación aún deben ser restaurados a la familia de Dios, porque el sometimiento de su orgullo, su corazón, debe honrar al único Dios. Y los gentiles como creyentes tendrán el honor de ser instrumentos que admiren el cambio. De ellos será como la comunión de la vida de ellos entre los muertos. Por eso el apóstol dijo, no morirán, sino que serán restaurados. La iglesia cristiana es la razón suprema para el establecimiento y la vigorosa misión que Dios tiene para los millones y millones de judíos. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo en el cual se manifestará el hombre de pecado. Pero aún habrá salvación para los 144,000 que reconozcan a Jesucristo como su Mesías. Ya no hay otra esperanza, otra esperanza. Los que piensan que en todas las profecías del Antiguo Testamento los términos Jacob e Israel han de entenderse solamente como referencia a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento la iglesia ha sido evidenciada, mas no manifestada. En la gracia la iglesia es evidenciada, manifestada. Esa es la gran verdad de la escritura del Antiguo con un cumplimiento. El Antiguo la sombra de lo que se habría de ver en el Nuevo Testamento. Así que déjame animarte. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, ¿por quién? Por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira lo que dice también Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Un Dios. Escúchalo bien. Alguien que diga que es testigo de, Jesús solo dice, mire, se está contradiciendo. No, hay un solo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué un solo Dios? Porque recuerde que desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, nosotros somos monoteístas. No somos politeístas. Poli, varios. Mono, uno.
Así que hay un solo Dios. Somos moniteístas. Pero ese Dios se ha de manifestar en el Padre. Mira lo que dice la Biblia, léalo conmigo, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Recuerda que la palabra Señor fue interpretada en el año 270 a.C., fue tomado de los originales al griego. Recordemos que ya esa palabra Señor era la traducción que se había hecho del hebreo para designar a Dios. El apóstol Pablo la toma, la escribe en griego en el Nuevo Testamento y dice un Señor, o sea, un Dios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que este pasaje podemos ver la expresión que usa el apóstol para determinar, sin duda alguna, que es Dios el Eterno. Él es la fuente original y la fuente de todas las bendiciones. ¿Sí me he hecho entender? Dios es eterno. Usa el pronombre Él para referirse a Dios como el creador de todo. Dios es la rica fuente de la que brotan todas las corrientes de la existencia. Yo miraba el manual de discipulado y viendo la teoría de la evolución, yo decía, bueno, un día un señor se puso a observar que el pajarito que estaba en tal lugar, ese mismo pajarito había modificado su pico. Entonces, hay evolución, mutó. Sí, es que todas las razas, los seres vivos, se adaptan de acuerdo a su clima, se adaptan de acuerdo a su hábitat. Y eso la ciencia lo dice, ¿o no es así? Los animales se adaptan, pero tiene que haber un creador. El hecho de que se adapten no quiere negar la existencia de un creador. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El diseño de este versículo es mostrar que ninguna criatura tiene ningún derecho sobre Dios. Tanto los judíos como los gentiles deben recibir la salvación sobre la base de su misericordia, su bondad y reconocer su señorío. Por medio de él, ya terminando, a través, es decir, no se ha de tomar a otro, o no hay otro en el cual se pueda tomar, porque Dios es el eterno, es la fuente operativamente inmediata. Así que la primera expresión era de Él, afirma que de Él era la fuente original de todas las cosas. No simplemente un plano, un propósito, no. Él es el ejercicio directo de su poder en la creación y el otorgamiento de todas las cosas. Y para Él, esta expresión denota la causa final, la razón o fin por el cual todas las cosas fueron formadas. Y todas las cosas es el universo, la creación, o lo más particularmente de las cosas. El apóstol Pablo lo encierra todo en que Dios es la fuente de todo. Quiero que tú entiendas. Tienes que darle la gloria a Dios. Tienes que darle la gloria a Dios con tu vivir. Tienes que darle la gloria a Dios con tu pensar. Tienes que darle la gloria a Dios por lo que Él hace. A veces pasan cosas y no entendemos. A veces quedamos abrumados frente a algo. Pero cuando nuestra esperanza está firme en Él, no nos movemos, sino esperamos, porque muy pronto vendrá la respuesta. ¿Quién ha aconsejado al Señor? ¿Quién ha aconsejado al Señor? Todo es de Él, y por Él, y para Él. Gózate, mi hermano, que Dios está de tu parte. Gózate, mi hermano,
porque Dios está en medio de tu prueba. Gózate, mi hermano, porque Dios está obrando a tu favor. A veces no entendemos, pero Dios obra porque lo que Él es y no por lo que tú mereces. Porque Él a ti ya te vio como su hijo. Ya te vio como una persona redimida por su Hijo. Ya te vio sentado en los lugares celestiales. Te corresponde a ti creer y vivir para aquel que te ha librado del poder del pecado. Espero con este mensaje que quede claro y cerrado todo lo concerniente al capítulo número 11. Si Dios lo permite, empezaremos la doctrina para el creyente gentil de Romanos capítulo 12 en adelante, porque tiene que ver con muchas cosas y una de ellas es la base del amor. Ya lo vas a entender. Muchas gracias por su tiempo. Qué bueno que tú nos escuches. Si este programa es de bendición para tu vida, compártelo a otros. Lleva el mensaje de Dios. Una manera de mostrar el mensaje de Dios es compartir a otro las enseñanzas sin nosotros buscar nada a cambio, sino solamente que Dios sea glorificado, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.